Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola a todos, qué gusto nuevamente estar con ustedes en una emisión más de El Puente, hoy con una invitada muy especial. Ella es Ángela Granados, colombiana, radicada hace algunos años en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Estudió publicidad, artes y diseño gráfico, además de una maestría en dirección de arte en Miami Art School. De día trabaja como directora creativa de una agencia de publicidad en la Gran Manzana y de noche se dedica a escribir y también a hacer la parte creativa y las ilustraciones de un libro que hoy nos va a presentar, muy interesante, que tuve la posibilidad de conocer hace algún tiempo, hace algunos días atrás, y que hoy ella nos viene a comentar, a contar un poco más de qué es lo que ha tratado de hacer con este libro, que ojalá tenga una segunda parte, porque creo que vale la pena seguir contando nuevas historias de estas mujeres que ya les adelanto, vamos a hablar hoy de mujeres que han jugado un papel muy importante en la historia del país. Ángela, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, cuéntanos también un poco más cómo ha sido esta primera experiencia de este libro, cómo surgió este espacio de crear el libro, en qué momento te surge a ti esa idea de decir vamos a hablar de mujeres de la independencia, de mujeres inclusive un poco antes del periodo de la independencia. Claro. Hola, ¿cómo estás? Mira, pues ese libro se llama Heroínas de la Historia, las próceres olvidadas, los mujerones que hicieron posible la independencia de la Nueva Granada. Entonces, precisamente este libro se sitúa en el periodo de la Nueva Granada, ¿cierto? Se sitúa antes de que nosotros nos convirtiéramos en Colombia, se sitúa en el periodo fundacional del país, como lo conocemos ahora, con el nombre pues que tiene ahora. Y tú me preguntabas de que por qué hice este libro, ¿cierto? Como cuál es la idea detrás de este proyecto. Y resulta que todo surgió de una charla cualquiera. Salió de una charla con mis sobrinos. Estábamos hablando un día, así debatiendo del país, eso que tú dices como, es que la historia del país fue así y fue así, y estábamos debatiendo de cómo fue que nos hicimos nación. Entonces, bueno, yo como historiadora amateur, yo decía, yo sé todo esto, yo sé más. Entonces, mientras que yo les contaba la historia como del país, me daba cuenta como que, uy, ¿y yo dónde estoy ahí? Yo siempre contaba la historia, siempre supe la historia y me la contaron a través de la mirada masculina, ¿cierto? Siempre a la mirada, siempre que hablamos de la fundación del país, hablamos de los próceres masculinos, de los próceres, de los hombres, de los señores que hicieron parte, pero nunca hablamos de las señoras, donde estaban las chicas. O sea, yo misma me di cuenta en ese momento que yo no me veía reflejada en la propia historia que yo estaba tratando de contar, ¿cierto? Y fue cuando dije como que, bueno, debe haber en algún lugar consignado los nombres de las mujeres que hicieron parte, ¿cierto? Que estuvieron ahí, que fueron partícipes. Entonces me di a la tarea de buscarlas para verme a mí reflejada en mi propia historia, para ver mi propia representación. Y no las sé, después de años y años y años de leer muchos libros, la historia larga, la historia corta, la historia de Colombia para niños, para grandes, para adultos, para todos los tipos, la divertida, la larga, todas las versiones de la historia que puedo encontrar, no encontré como un lugar que realmente les hiciera justicia, ¿sí? Que las trajera a la luz y dijera como ellas fueron las que ayudaron a forjar la nación que somos hoy. Entonces decidí hacerlo yo.
decidí hacerlo porque no me vi a mí. Importante que eso que nos cuentas, porque a partir de una charla familiar con tus sobrinos, dices tú, aquí hay un vacío, aquí debo yo llenarlo. Voy a permitirme leer una frase que me pareció muy interesante que tú tienes en el comunicado de prensa que dice algo así, que dice lo siguiente, perdón. Ángeles asegura que su enfoque femenino no es un filtro, sino un lente que expande la mirada. Sentí rabia al descubrir lo invisible que hemos sido, pero esa rabia se convirtió en impulso. Es hora de crear una nueva tradición crítica y contar la historia desde nuestras voces para las nuevas generaciones. Ahí está clarísimo, ¿no? Cómo hoy este ejercicio que tú vienes proponiendo, pues también es un impulso para otras personas, para otras generaciones de conocer también otros actores de nuestra historia. En este caso, particularmente las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Digamos que sí sentí rabia porque, digamos, al no verme a mí en mi propia historia, verme a mí como mujer, me refiero, pues yo dije como, pero ¿por qué? Sí, sí estuvimos ahí, sí, después de ponerme a investigar, después de muchos años de investigar, 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 pero es que no es que no hayamos estado, porque sí estuvimos. Entonces, es que deliberadamente decidieron sacarnos. Los que hicieron la historia en ese momento dijeron, es que ellas no importan, y simplemente nos sacaron. Entonces dejaron la historia cojita, ¿cierto? La dejaron como solo para un lado y para el otro lado no. Entonces, la idea de este libro es tratar de nivelar un poco, ¿cierto? También de que la historia sea más completica y se vea. La idea no es ni separar, ni quitarle el peso ni a unos ni a otros, sino es sumar a lo que sabemos o no sabemos y traer a la luz a aquellas que también merecen estar bajo el reflejo de las cámaras, por ejemplo, si lo ponemos en el ahora, ¿cierto? Ellas también merecen estar en el spotlight, ellas también merecen ser reconocidas, igualmente como nosotros hablamos de los señores como Bolívar, como Sucre, como Nariño, también tenemos que poder hablar de Magdalena, Margarita, todo el grupo de Manuelitas que fueron parte de nuestra historia, ¿cierto? Porque hubieron un montón de Manuelitas, ¿cierto? Entonces, como que tenemos que poder contar nuestra historia desde los dos lados, igual, y porque sí pasó, y si estuvieron ahí, sí fueron partícipes, entonces para mí esa era súper, sí empezó con rabia, y luego ya me calmé, y dije como, bueno, vamos a hacer esta labor, vamos a ponerle mucho positivismo, que sea muy interesante, que sea súper entretenido, con eso es fácil de entender, fácil de comprender, y mucha más gente va a querer saber acerca de su propia historia, ¿cierto? No solo chicas, sino también los chicos. De acuerdo. Ahora cuéntanos un poco en esta misma línea que hemos venido hablando de los libros que has tenido que leer, ¿cómo fue ese proceso para poder hacer la investigación en este ejercicio, en este proyecto? El proceso de investigación fue arduo porque digamos que no es tan fácil acceder a los archivos oficiales del país en general. Digamos, también hay que tener en cuenta que no podemos hablar de nuestro país sin hablar de Venezuela, de Ecuador y de Panamá, ¿cierto? Nosotros éramos una sola nación. Por eso mi libro se enfoca en la Nueva Granada, porque en ese momento nosotros éramos un solo territorio. Entonces, lo que pasaba en un territorio reflejaba los otros territorios, ¿cierto? Entonces, no podemos hablar de la fundación de Colombia sin hablar de protagonistas tan importantes como Manuela Sáenz, que ella era ecuatoriana, ¿cierto? No podemos hablar de Juana la Avanzadora, no podemos hablar de otras chicas que estaban no necesariamente en nuestro territorio, sino los territorios que compartíamos. Teníamos que, o sea, es importante hablar, por ejemplo, de las guarichas que estaban en Ecuador, que formaron un grupo importantísimo como de fuerza indígena en el sur, ¿verdad? O sea, hay un montón de digamos, de situaciones y lugares en los que primero tuve que tener en cuenta como que, bueno, acceder a archivos
en el país no es tan fácil como ciudadano colombiano, ¿cierto? No es tan sencillo. O sea, necesita un proceso largo, no es tan fácil, no son tan comunes acceder a los archivos, muchos archivos no se puede acceder como persona natural, entonces eso lo hace más complejo, necesitas pedirlos, bueno, es todo un tema. Y también necesitas acceder a los archivos de otros países, ¿cierto? Que como no soy ciudadano de esos países, pues también cómo le hago, a quién le pido el favor para que me ayude a conseguir esos archivos, lo cual hice. También está el otro problema, que muchos de nuestros archivos se perdieron, se quemaron o simplemente desaparecieron en el tiempo con los fuegos varios que pasaron en el país. También el Archivo Nacional se perdió por una parte, se refundió por otra parte. Entonces, digamos que la historia no está tan completa, o sea, está medio hecha, ¿cierto? Y entonces también muchos de los archivos que sobrevivieron no se encuentran en el país, se encuentran afuera. Entonces yo fui a bibliotecas afuera, yo fui a todas las bibliotecas adentro de Colombia que puede ir en Bogotá, en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín. O sea, yo hice todo mi esfuerzo para ir en las ciudades más grandes que contenían los libros, la mayoría de libros grandes que pude acceder, que físicamente podía acceder a ellos, ¿cierto? Otros accedí digitalmente, otros pedí favores en las bibliotecas, como, ay, bueno, es que sí, que sí me lo presta. Y en otros casos también fue al exterior a buscar libros que, como, ay, hay una referencia a un libro que es de 1700, que se encuentra en la Biblioteca de Nueva York, pues yo tengo la ventaja de que yo vivo en los Estados Unidos, entonces yo, bueno, vamos para allá y buscamos el libro, lo hemos prestado. También fui a las bibliotecas en el Reino Unido, que tienen bastantes diarios de los generales y comandantes que viajaban a las Américas, y entonces les impresionaba mucho. Tienen bastantes diarios como y anotaciones sobre las mujeres porque les impresionaba mucho como sus acciones, ¿cierto? Que fueran como tan valerosas y que fueran como tan como que no les importara y lo hicieran, que no les importaran los castigos sobre todo. Había muchos que decían, y le daban 200 azotes a las mujeres por participar en el ejército independentista y sin embargo ellas se metían. Decían, y las mujeres son súper valientes o como que, y descubrimos que esta mujer que este soldado de hecho era un hombre. Y entonces sí estaban en los diarios de los generales y entonces así digamos que hubo maneras de conectar un punto aquí, un punto allá, otro allá, y sobre todo las descripciones de cómo eran. Entonces así fue. El proceso no fue muy sencillo, pero se logró. Leí todo, hasta me vi las telenovelas, las películas, todo lo que haya habido y que pude encontrar en todo lado sobre la independencia, también lo hice. Me volví a ver todo lo que volví a ver, escuchar y releer todo lo que pude, hasta mis libros de primaria. Claro, sí, fue un trabajo arduo. Entiendo que son más de 10 años de investigación, de consulta, de lectura también. ¿Hubo un momento o algún hecho en particular que te dijera o te impulsara definitivamente a decir, este proyecto tengo que hacerlo? Además de lo que nos comentabas de esa charla con tus sobrinos. Sí, mira, en realidad yo no iba a hacer un libro. Yo no pensé hacer un libro, yo pensé hacer un artículo para quejarme. Yo iba a hacer un artículo para quejarme al respecto. O sea, todo esto empezó como que yo quería enviar un artículo a los periódicos. Entonces se empezó a extender el artículo y se empezó a extender. Y entonces le empecé a mandar a la mayoría las personas que conforman mi familia son hombres. Entonces mis sobrinos son hombres, tengo hermanos, la mayoría son mis primos hombres, y tíos también, la mayoría son hombres. Entonces lo empecé a mandar a mi familia y les empecé a mandarlos el libro y les dio risa. Dijeron como el artículo, perdón, y les dijo, está muy gracioso, esto está muy interesante, ¿por qué no escribes más? Escribe otro poquito más, escribe otro poquito más. Entonces mi hermano dijo,
oye, podrías hacerlo, hasta un libro, o sea, ¿por qué no lo intentas? Y yo, no, pero no sé, yo no creo que pueda hacer tanto. O sea, yo esto lo hice como mi proyecto personal, como algo que yo quería hacer para mí misma, o sea, como para informarme a mí. Y me apasioné tanto del tema que terminé aprendiendo un montón. O sea, que se terminó como volviendo una bola, una bola, una bola y se creció bastante. Entonces, les mandaba una que otra historia, entonces se reían y me decían como su punto de vista, me decían como bájale a la rabia, no te pongas tan brava cuando escribas, o como que, o como que no puedes decir groserías, como bájale a esto, súbele a lo otro, entonces como que digamos que sobre todo mi hermano me ayudó a ser mi editor y me dijo como, cuando escribí como las primeras 3 historias, dijo como esto puede ser un libro, si lo sigues escribiendo puede ser. Y ahí fue el momento que dije como, ¿sabes qué? Tal vez sí. Entonces la primera que escribí, la que escribí muchas veces fue Manuelita Beltrán. Fue la que más es que entonces ella hizo que me la volviera un libro, en realidad. Volviera a esto un libro en lugar de un artículo. ¿Y cómo fue ese proceso para elegir las 90 mujeres que aparecen en el libro? ¿Cómo dijiste tú, esta sí tiene que estar, o por qué quito a esta y pongo a esta? Pues fue un momento difícil de parar, o sea, el problema fue parar, porque en realidad en total hay 91 historias, hay 90 historias de las mujeres que están a favor y una historia de las mujeres que están en contra, ¿cierto? De las mujeres que están a favor son las historias largas, pero también están las historias cortas, entonces tenemos las largas que son de una página básicamente y las muy corticas son las menciones especiales que son unos par de renglones que te indican como que hizo esa persona y son muy chiquiticos y depende del tipo, de cuánta información encontré sobre esa persona. A veces encontré mucho, a veces no encontré, a veces había solo la mención de como que nació en Quito, estaba embarazada y vio morir en sus brazos a su esposo, mientras que intentaba auxiliarlo en la masacre del 2 de agosto de 1810. Y esa es la mención en los diarios de, digamos, de las cárceles o en los diarios de los presos, de los reos. Entonces, como que hay muchas de esas que eran pequeñas. Entonces, decidir cuántas pequeñas dejaba y cuántas grandes hacía, debatí mucho. Debatí mucho también cómo empezar el libro. Entonces, como no puedo, quién fue primero, también lo debatí bastante y decidí dejarlas en 90 y no llegar a 100 porque en realidad sí paso 90 grandes, pero son 54 pequeñas, entonces en total son 155, solo que unas son más grandes y otras son más cortas. Claro. Pero sí me tomó bastante, me tomó imprimirlas todas, hacer como un cuadro de tipo de espías y ver, esta sí, esta no, este no. De pronto este periodo se me va muy lejos, este periodo se me va muy cerca. Entonces decidí parar hasta el momento en el que nos decidimos hacer la Gran Colombia. Dijimos, vamos a hacer la Gran Colombia. En ese momento decidí parar, porque de ahí para allá ya es un cuento diferente, ya no es la independencia. Hasta ahí todavía estamos hablando de, ese es el final de la independencia, esa es como la conclusión que pasa con la independencia, ¿cierto? Nos volvemos nos independizamos y decidimos, volvámonos la Gran Colombia. Entonces ahí para. Entonces, lo que pasa después de eso no lo incluí. Incluso hay personajes muy importantes que vienen después de ese momento que sí no incluirlas, pero sí las mencioné. Dije, como esta persona es importante, despuesito, como para que tengan en cuenta, como para que ahí les quede el bichito. Pero, pero sí decidí como desde la primera revolución del 2 de agosto en Quito, que fue una de las más importantes y como la catalizadora digamos, en nuestra parte del continente, ¿cierto? En la Nueva Granada, hasta cuando nos volvimos la Gran Colombia. Hasta ese momento lo dejé. Y ya, No bueno, es le fácil, no seguir. es fácil. Tomar casi 10.000 mujeres que tienes tú para resumirlas en 91 no es una tarea fácil. Debió costarte mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y pues mira, aquí nos estás contando cómo fue un poco la experiencia, también de decir, hasta aquí las limito a este periodo, no me quiero pasar más allá. Pero bueno,
ahí está el resultado, ¿no? Y yo creo que estás Sí, diciendo, también no lo quería hacer tan largo, porque ujú, ya es de 300, y que lo máximo que lo quiero hacer sean 300 páginas, no exacto, más, porque si no, la gente no lo va a querer leer. Y yo quiero que las personas que no leen, que no están acostumbradas a leer historia, sean las que lo lean, lo disfruten, lo entiendan y puedan contarle a los demás sobre la historia, ¿cierto? Entonces también ese fue el otro reto que me puse. No quiero que sean más de 300, porque como es ilustrado, entonces tiene que haber espacio para las ilustraciones también. exacto. Vamos a hablar de las ilustraciones en este momento porque hay un ejercicio muy interesante tuyo como escritora y también como ilustradora en este libro, porque tú misma haces las ilustraciones del libro. Ujú. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ilustración de cada biografía y qué buscabas transmitir con estas ilustraciones. Claro, mira, yo quise que el libro fuera ilustrado porque me parecía importante ponerle cara a las mujeres, ponerle cara a quienes ellas eran. Digamos que todos tenemos más o menos una ideita de cómo se ven los hombres en la independencia, ¿cierto? Entonces la chaqueta azul, con las solapas doradas y con aquí cómo se veían como con los pedacitos rojos en el pecho y aquí la camisa blanca. Y digamos que tenemos una más o menos idea de cómo se veían las mujeres y quiénes eran y físicamente cómo son. Realmente no tenemos una idea muy clara. O sea, tenemos una idea más o menos vaga, y, y solo lo que sabemos es más o menos por las telenovelas y más o menos, ¿cierto? Entonces para mí era muy importante ponerle cara a cada una de ellas porque es que todas fueron un personaje muy complejo, muy diferente, no todas eran iguales, no todas eran blancas, no todas eran con el pelo claro, no, la mayoría eran mestizas en realidad, eran bastante como somos las mujeres de ahora, que somos muy mezcladas con los ojos claros, pero la piel morena y el pelo como cafecito, y así, que somos una mezcla muy, muy variada, ¿verdad? Entonces, para mí era importante mostrar a ellas como eran lo más, lo más cercana posible. Entonces yo estuve mirando en el arte, mucho me fijé, sobre todo en las señoras aristócratas, digamos que siempre hay como la foto de la señora que es así posando, ¿cierto? En otras, digamos que yo me tomé la libertad de imaginármelas un poquito en su elemento, en lo que estaban haciendo, ¿sí? Por ejemplo, ella estaba planeando la fuga de su esposo. Entonces, en ese momento, sí, así la describen así. La describen que era blanca y tenía que era con el pelo clarito. Entonces, pero no, seguramente no era rubia completa, sino tenía el pelo cafecito clarito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenía los ojos? Eso es algo que sí no sabía, que es muy difícil de saber. Por eso ninguna de las ilustraciones tiene ojos, porque ninguna de ellas está viva y porque en la mayoría no sabemos cuál era la forma de sus ojos, ni exactamente cómo se veían, pero muchas sí describían cómo se vestían y el pelo, cómo tenían el cabello. Y también me ayuda mucho en el arte y en lo que, digamos, en los billetes, también en las estatuas, en la tradición oral, en, o sea, en todo lo que pude encontrar en las descripciones de sus propios diarios también para hacer las ilustraciones. Eso de los ojos es muy interesante como tú lo propones, porque sí, realmente, digamos que los ojos es una impronta muy propia, muy especial de cada persona y claro, no es fácil saber si eran claros, si eran oscuros, La forma, pero si la eran forma, redondos, exacto. chinos, así larguitos, si eran grandes, cómo eran los ojos, si eran de los que son afinaditos. Eso hace la diferencia bastante en cómo es tu cara. Entonces, pues a mí no me parecería correcto pintarlas de una manera que no es. Yo traté de Ujú. pintarlas lo más cercano que pude a lo más cercano que encontré, ¿cierto? Y darles como el mejor rostro posible, pero sí era importante para mí darles un rostro. A mí me impactó mucho eso cuando conocí el libro, pero también hay algo que me llamó mucho la atención en la escritura del libro.
y es que tú buscas la forma de que las mujeres hablen de acuerdo a su región, de acuerdo a su país, de acuerdo a su contexto, y entonces empleas unos términos muy particulares para cada una de ellas de acuerdo a su región, y lo más interesante es que te apoyas en amigos o en personas de las regiones para poder tener ese diálogo o ese acento de esta mujer. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, por favor. Pues sí, y yo también quería darles una voz, porque me parecía importante devolverles su voz, ¿cierto? Entonces, si yo les estoy devolviendo su voz, ellas son de un lugar específico, ¿cierto? No todas son del mismo lugar, no todas van a sonar igual. Si es una mujer de Boyacá, va a sonar, va a decir su merced, va a sonar diferente a como una mujer del centro, va a sonar a como una mujer de la costa, va a sonar a como una mujer de Venezuela, como una mujer de Ecuador, va a sonar. Entonces, cuando yo terminé cada historia, le preguntaba a mis amigos, cuando estaba escribiendo cada historia, primero le preguntaba a mis amigos afortunadamente tengo muchos amigos de muchos lugares, como, oye, ¿cómo se dice esto en ecuatoriano? ¿Esto está bien dicho? ¿Cómo traduzco esta palabra que yo quiero decir en la jerga de este lugar de donde es esta persona? ¿Conoces a alguien que sea de allá? Entonces me contactaban con esa persona, o yo decía, oye, ¿cómo se dice esto en caleño? Digamos, a mis caleñas les mandaba la historia y como, oye, corrígeme, dime esto. Entonces iban, les preguntaban en los chats de la familia, ¿alguien sabe cómo se dice esto en caleño? ¿Cómo dicen lo otro en Antioquia? ¿Cómo se dice esto en la costa? Entonces, digamos que eso ayudó bastante a que pudiera poner esa jerga dentro del libro y entonces sea más auténtico, ¿cierto? Se sienta más ellas. Sí, eso es importante porque lo que tú dices, inclusive eso también se ve en las ilustraciones, porque ahí también se da uno cuenta que las mujeres pues también tenían unos rasgos muy particulares de acuerdo a su región, de acuerdo al lugar de procedencia de cada una de ellas. Y Yo la dudé en hacer vestimenta esta también, o sea, pregunta, también investigué trajes típicos de donde claro, ellas eran. claro. Unas de las que no tenía como de dónde exactamente como una obra de arte, pues, que definiera. También busqué el traje típico de la región, la flor típica de la región, para saber, para aproximar un poco cómo era que se veían, cómo era que se vestían, cómo era que se ponían todo. Yo por eso creo, dudé un poco en hacer esta pregunta que te voy a hacer porque no es fácil de responder, Dale. pero quiero preguntarte para ver si tú tienes una idea. Entre las más de 90 mujeres que que registraste en el libro y las más de 10.000 que has investigado, ¿cuál fue para ti la historia más sorprendente que encontraste? Es que creo que no puedo decir que fue una, no puedo decir Sí, sí, fue sí. una historia, porque fue un conjunto de todas, pero sí puedo decirte cuál fue una de las que más me gustó. Eh, Me gustó la con, o sea, digamos que hay muchas historias muy tristes que así que te sacan las ganas de llorar y que quieres ponerte o sea, que es como saquen el pañuelo, pero una de las que más me gustaron y que más me impactó fue ver sobre todo qué tan tergiversada está la historia de Manuelita Sáenz, qué tan tergiversada la ponen y hablan de ella como la otra de Bolívar, la reducen como a este personaje del amante y la reducen tanto cuando ella fue un personaje tan inteligente, tan importante dentro de todo el proceso independentista, como murió también en la miseria en Perú, nosotros la echamos de nuestro país, cuando la echamos de nuestro país, Giuseppe Garibaldi la contacta, él es el libertador de Italia, la contacta para hablar sobre la constitución de Italia, ¿cierto? También el escritor de Moby Dick la contacta para que sea su editora, ¿cierto? Pero ella ya estaba en la pobreza en Perú. Entonces se dice que ella es uno de o sea, que es uno de los personajes dentro de Moby Dick, ¿cierto? Entonces me pareció como increíble como esta mujer, tantas cosas que hizo
tan inteligente que fue, sus cartas son bellísimas, con Bolívar son súper bonitas, y también sus ensayos de pensamiento político súper interesantes, muy bien pensados, era todo un erudito. Me dio mucha más rabia de cómo se fue, toda su historia fue reducida a la amante de alguien, ¿cierto? Cuando ni siquiera fue el amante, porque es que ellos dos tenían una relación consensuada, ¿cierto? El Bolívar no estaba casado, él era viudo. Entonces, como, digamos que fue una de las que más me impresionó y dije como que hay que contar el otro lado. No podemos contar solamente el lado en el que reducimos a una persona tanto, en lugar de darle la importancia que se merece. Entonces, creo que fue una de las que me hizo cambiar bastante lo que yo pensaba, no lo que yo pensaba, pero lo que yo sabía sobre esa historia, ¿cierto? Y también todas las Manuelitas me encantaron, todas las Juanas, Manuelitas, todos los Manuel, todas las que se cortaron el pelo así Mulani, ¡suas! Y se cortaron así y entraron al ejército y lucharon, que fueron sargentos, generales. Juana Ujú. Bejar me pareció súper chévere. Digamos que las mujeres guerreras me encantaron. Sí, yo Y creo las que eso es espías, una tarea y también que las debemos espías hacer, también. ¿no? Recuperar un Sí. poco la imagen de ciertas mujeres que han sido maltratadas en nuestra historia. Por ejemplo, tú acabas de mencionar a Manuela Sanz, ¿no? Pero, Ujú. y las Juanas también, que acabas de mencionar, Sí, ¿no? Podemos mencionar a Juana Bejar, pero no podemos dejar de mencionar también a Simona Rodríguez, ¿no? Que también entró al ejército patriota y murió en el pantano de Vargas sí, luchando, ¿no? Y Bolívar mismo, después de la batalla del Puente de Boyacá, le hace un reconocimiento como la primera sargento del ejército colombiano, ¿no? Eso es ujú. importantísimo. Sí, que se dan cuenta de quién es cuando le abren la camisa para tratar de salvarla, y se dan Ujú. cuenta que es una chica, que la mayoría de las chicas eran mudas, pues para que no se dieran cuenta que eran mujeres luchando dentro del ejército, porque si no les daban 200 azotes y las castigaban, porque Bolívar hizo un pacto de caballeros con Murillo, el malo de nuestra película, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, que igual estás incluso pactando con el enemigo, que a tus propias mujeres le vas a dar 200 azotes porque te está ayudando a tu propio ejército a sobrevivir, a darte comida, a cuidar a los enfermos, a luchar contigo, que bueno, la verdad eso me pareció el colmo. Digamos que también me di cuenta mucho que la historia no es blanco y negro, ¿cierto? No todo es como que no todo es como el final feliz y no todo es como lo pintan las películas. Sí, hay que tener bastante conciencia de que las cosas tienen una escala de grises, de Así que es. también la independencia no funcionaba para todos, ¿cierto? Eso también fue algo que me impresionó, que dije, como yo pensé que todo el mundo estaba, sí, la independencia, y luego me di cuenta como, bueno, hace sentido de por qué no funcionó para todo, por qué no funcionaba para todo el mundo. Así es, hubo regiones en el país que no la aceptaron, que estuvieron en contra, ¿no? Y al ejército patriota les costó. Pensemos Sí. únicamente en Santa Marta y Pasto, que son las dos provincias que más tenemos ese ejercicio en la cabeza, ¿no? Y por ahí se viene hablando de la noche, de la Navidad Negra y demás, de ese ingreso Sí. de Bolívar que arrasó con todo el mundo, ¿no? Pero pues es que los pastusos no querían ese proceso de independencia como tal. Y si Bolívar no avanzaba, pues tampoco podría haber llegado a hacer lo que hizo en Ecuador, Perú y Bolivia. Pero es un Pero hecho tenía razón. desafortunado, ¿no? O sea, no es que Pasto no tuviera sus razones, No, porque también claro, ese es el otro las lado, tenía. tenían razones de peso, ¿cierto? Ellos ya llevan 350 años peleando con los españoles y haciendo tratados para que sus tierras fueran respetadas, ¿cierto? Ya tenían como, esta es mi tierra, esta es mi cerca, ¿cierto? Ya habían perdido un montón de tierras, perdido un montón de gente, y entonces llegan los republicanos y le dicen, es que sus tierras se les va a correr aún más, les vamos a quitar aún más, ¿sí? De hecho, los vamos a mover aún más. Pues, o sea, yo tampoco quiero que me quiten lo que yo ya he luchado por 300 años, porque lleva un nuevo parche, un nuevo grupo a decirnos que te mueves para allá, ¿cierto? Tenían razones, ¿cierto? Por las cuales no les convenía tampoco. También porque ellos tenían miedo que los iban a terminar exterminando.
lo cual fue literalmente lo que pasó, que terminaron exterminando a un montón. Y entonces, por eso también digo que la historia no es tan blanco y negro, ¿cierto? Nuestros próceres no fueron tan buenos tampoco. O sea, no fueron tan buenos para todo el mundo. O sea, no fue tan como todo fue florecitas y luchemos porque todo va a salir bien. No fue tan así, ¿cierto? Entonces, que creo que también darme cuenta de ese otro lado fue bastante interesante, porque fue algo que como que yo no había considerado antes. O sea, como que siempre te vende la versión de todo, o sea, como la versión de película. O sea, o está todos los buenos y todos los malos, y todos los malos es porque tienen la mentalidad retorcida, pero no es así. Entonces, no, así no se puede considerar la historia. Entonces fue algo como que me di cuenta bastante. Cuéntanos un poquito a quién va dirigido el libro, quiénes crees tú que son tus lectores o a quiénes quieres tú llegar con este libro. Principalmente a los no lectores. Mi libro es para las personas que no están acostumbradas a leer de historia, pero quieren saber un poquito. O sea, si quieres, tienes la curiosidad de saber un poquito, refrescarte un poquito, que pueden hacerlo de una manera fácil y sencilla, este es un muy buen recorderis. Es fácil de leer, es desde adolescentes hasta la mamá, hasta la abuela, hasta los chicos, es para que se lo regalen de cuando el chico se porta mal, se lo regala a la novia, a la esposa, o cuando la chica le quiere hacer un regalo a sus amigas, o cuando se lo quieren regalar a la mamá, o sea, la mamá se lo quiere regalar a su hija. Digamos, es para compartir y es para todos en realidad. O sea, es muy sencillo de leer, no es acartonado, no es académico, es fresco, es una conversación entre amigos a calzón quitado. Entonces, es para todas las edades y para todos aquellos que no están tan acostumbrados a leer sobre historia, para que la entiendan de una manera muy sencilla y se les quede súper fácil, con eso la comparten. Y se vuelve un tema en familia. Sí, yo creo que eso es hacia allá va el libro. Yo creo que permite ese diálogo, como hacer ese debate en familia y incluso en el aula de clase, si se quiere, en muchos escenarios, para decir, mire, es que las mujeres también tuvieron una participación importante en nuestra historia y jugaron un papel fundamental para lo que tenemos hoy de nuestro país. ¿Has pensado en una segunda parte de este proyecto? Sí, sí lo he pensado. Digamos, he pensado en hacer una versión que sea específica solo para niños y he pensado en otros tipos de heroínas en otros momentos de nuestra historia. Entonces, más cositas se vienen. No puedo adelantar más, pero sí van a haber Claro. más versiones del libro. La idea es que es una serie. Entonces, como tal, pues me gustaría no solamente rescatar a las próceres de, de la Nueva Granada, de Colombia, pero también de Sudamérica y Latinoamérica en general, y del continente americano en realidad, porque siempre que nos cuentan la historia nos la cuentan todo con el lente europeo, nos la cuentan sobre Europa, y todo es sobre Europa. Y la historia de América como continente es súper rica, tuvimos de todo. Entonces, y sobre todo en este momento en el que estamos como tan divididos, como continente me parece muy importante tratar de unirnos, como tratar de unirnos con las historias que nos mantuvieron unidos, que nos unieron antes. Entonces, ¿por qué no volver a tratar de unirnos un poquito? Así es, así es. Por último, Ángela, que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, quería hacerte una pregunta y es, ¿has pensado o has considerado la posibilidad de llevar este proyecto a otros formatos, documentales, podcasts, una exposición también con las ilustraciones de estas mujeres? Pues ya lo hice, Ah, ya ok. lo hice. La semana pasada, el viernes pasado, de hecho, mentiras, hace 2 viernes, el 8 de agosto en la ciudad de Nueva York, inauguré
la exposición en el Consulado de Nueva York con las 20 heroínas más importantes, y también presenté el libro en la ciudad de Nueva York. Entonces hay una exposición que está en el consulado acá que dura todo el mes de agosto Ujú. en el marco de la celebración de la independencia de Colombia en el consulado de Colombia en Nueva York. Entonces Bueno, ya ahí está la invitación para que ahí la está la gente que nos invitación. está oyendo y viendo pueda también acercarse, si está en la ciudad de Nueva York, al consulado de Colombia, entiendo, ¿no? Ujú. En la ciudad de Sí, Nueva York, para que puedan conocer esta exposición. Y ojalá en algún luego vamos momento para podamos traerla Londres aquí a y luego Colombia, ¿no? vamos a Ah, ver si la mira, podemos llevar a Colombia. Esa es la idea. Pues en la siguiente parada, en septiembre, vamos para Londres a presentar el libro, a mostrar la exposición de las ilustraciones, y luego la idea es ir a Colombia y también tenerla allá. Sería maravilloso. ¿cuándo has Sí. pensado aquí en Colombia? ¿Hay alguna fecha que tengas prevista? Bueno, la idea sería como para final de año, más o menos. Ok. Tal vez como para noviembre, más o menos, pero pues todavía estamos como en organización, colaboraciones, Ujú. etcétera. Pero pues cuando ya sepa más, seguramente les dejaré saber. Por supuesto, por supuesto. Pues muchas gracias, Ángela. Gracias por este espacio de compartir, de conocer tu trabajo como escritora, como historiadora, como ilustradora también. Sé que se van a venir muy cosas muy positivas para el libro y para tú y para todos estos proyectos que tienes. Y pues aquí tienes las puertas abiertas de Un Minuto Radio, de la Casa de la Historia, para seguir conversando contigo y quizás en algún momento pues también apoyarte con estos proyectos que tienes en mente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que lo lean. Heroínas de la Sí, sí, sí. historia, las próceres olvidadas están ya en todas las librerías del país. Así es. Ángela, gracias de nuevo. Muchas Muchas gracias por gracias este a espacio. ustedes. Un abrazo muy grande desde Colombia y ya saben, pueden ir a ver la exposición que está en el Consulado de Colombia durante el mes de agosto y bueno, quienes están en Londres, espérenla porque en septiembre llega también allá. Así que conozcan esta experiencia y conozcamos también un poco más de nuestra historia a partir de las mujeres que participaron en el proceso de la independencia y que junto a otros hombres ayudaron a los hombres ayudaron a construir este país y lo que hoy tenemos. Nuevamente, muchas gracias, Ángela. A Ya a ustedes. Paola y a Daniel, que están aquí desde el máster, les damos un agradecimiento muy especial para poder transmitir este programa. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Esta es